Perfecto. Buenos días, buenas tardes a todas y a todos ustedes a esta sesión abierta del Seminario de Estudios Críticos de Cultura Popular que da inicio a el coloquio Hombres como yo, las masculinidades y su representación en la cultura popular, que tendrá también lugar el lunes y martes de la próxima semana. Entonces, este es, digamos, nuestro evento inaugural. Decidimos invitar a la doctora Sara Martín a presentar estos libros por integrantes del seminario. También ella nos hablará de otros dos libros. La doctora Sara Martín, ella es profesora de estudios literarios y culturales en la Universidad Autónoma de Barcelona y se especializa en el estudio en estudios de género, especialmente en el estudio de las masculinidades que aplica a la literatura y la cultura popular en general en inglés. También están con nosotros María José Jiménez, que es egresada de la licenciatura en Letras Inglesas y es profesora en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, de esta universidad, y la doctora Julieta Flores Jurado, que es doctora en letras inglesas y es profesora en el Colegio de Letras Modernas de esta facultad también. Entonces, hoy vamos a presentar los libros que tienen ustedes en la pantalla, que son Masculinity and Patriarchal Vision, The British Novel, From Hitler to Voldemort, es el primero, y el segundo es The Toxic Masculinity in Anglophone Literature and Culture, In Search of Good Men, que es un libro que coedita Sara Martín con Isabel Santaularia. Sara además nos va a presentar otro libro que publicó este año. Eh, Sara trabaja todo el día, o no sé si todo el día, pero es súper productiva. Entonces, bueno, que es American Masculinities in Contemporary Documentary Film, Up Close Behind the Mask. Entonces, bueno, pues sin más, estamos muy agradecidas y muy agradecidos tanto por la presencia de Sara, de todos los colegas y estudiantes que están aquí. Y pues le cedo la palabra primero a Julieta Flores, a quien ya presenté. Muchas gracias. Ok, bueno, hola, bienvenida nuevamente y gracias también a todas y todos ustedes por estar aquí. Un segundo, cerrando mi ventana. Gracias. Ok, yo voy a presentar el libro Masculinity and Patriarchal Villainy in the British Novel From Hitler to Voldemort. Y es importante mencionar que este libro cuenta ya con una edición en español que se titula De Hitler a Voldemort, retrato del villano, y que está ya publicada también. Me da mucho gusto participar en este encuentro con la doctora Sara Martín Alegre, también con mi colega María José Jiménez Lara. En cierta manera es un reencuentro, pues hace poco más de un año Sara participó en el conversatorio que desde el Seminario de Estudios Críticos de Cultura Popular organizamos para conmemorar el 25 aniversario de la publicación de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y recuerdo con claridad varias de las observaciones elocuentes y llamativas que hizo Sara en torno a los personajes masculinos de estas novelas, en particular respecto a sus vínculos afectivos y los fallos de las figuras paternas en el recorrido de Harry. Estos comentarios eran una muestra del amplio trabajo que Sara ha realizado en el campo de los estudios críticos de los hombres y las masculinidades, una labor que no solamente ilumina aspectos poco discutidos de la cultura popular consumida y valorada por millones de personas, sino que además resulta particularmente necesaria en un momento en el que discursos antifeministas y modelos conservadores de masculinidad vuelven a ser considerados válidos o naturales por algunas audiencias. En una publicación en el blog The Joys of Teaching Literature, la autora detalla el origen de este libro en el seminario Representaciones del Heroísmo que impartió durante 10 años en el programa de Maestría en Literatura Comparada, Estudios Literarios y Culturales en la Universidad Autónoma de Barcelona. La revisión de este campo sugirió un vacío en los estudios literarios, mientras que el héroe o la heroína, en menor medida, se encuentra sobrerepresentado en la teoría narrativa, el villano ha sido teorizado en una escala mucho menor, lo cual omite el hecho de que en los esquemas más habituales, de hecho es el villano la figura responsable de dar el primer paso que pone en marcha la trama. Dicho de otro modo, el héroe solo puede existir como reacción a las acciones del villano, pero incluso el reconocimiento de esta interacción llevaba a simplificar a estas figuras. En el enfoque morfológico y funcional de Prop, por ejemplo, el villano es villano porque se opone al héroe, no por su complejidad interior o su pasado tormentoso.
Pero el vacío en el conocimiento sobre el villano es doble. Sumado al énfasis en el héroe, prácticamente no se había elaborado en la asociación entre villanía y patriarcado. A pesar de que el villano suele ser un hombre, o a veces un ser no humano pero leído como masculino, que se apoya en una concepción patriarcal del poder utilizado para someter y eliminar a quienes considera débiles o inferiores, el análisis de esta figura suele incurrir en el error de ver los actos destructivos y crueles como reveladores de la naturaleza humana y no como consecuencia de las maneras tóxicas en las que los villanos actúan la masculinidad hegemónica. Muchos estudios ignoran el elefante en la habitación. Esta es una cita de la página 2. El hecho de que los villanos no son hombres aleatoriamente, sino que su caracterización y arcos narrativos corresponden a las estrategias del patriarcado para su renovación continua. Masculinity and Patriarchal Villainy in the British Novel, From Hitler to Voldemort, responde a la necesidad de teorizar el concepto mismo de villanía a partir de textos contemporáneos en diálogo con los estudios de género, sin ofrecer únicamente una enciclopedia, como una Villains Wiki, o una historia de los personajes malignos. Para delimitar el corpus se tomó la decisión de privilegiar la narrativa británica de la segunda mitad del siglo XX en adelante, dejando de lado el territorio más estudiado del cine y la televisión estadounidenses. Para quienes nos formamos originalmente en el campo de la literatura inglesa, principalmente canónica y escrita en el Reino Unido, resulta fascinante seguir el hilo conductor que enlaza los personajes más destructivos de Shakespeare con el personaje de Satanás en Milton, los villanos góticos, Dickens, y luego en el siglo XX esta genealogía de villanos se ramifica en géneros variados y en mundos ficcionales que comprenden desde la biografía hasta el género criminal, desde el thriller político hasta la alta fantasía, y desde una única novela, como 1984 de George Orwell, que es el texto estudiado en el capítulo 2, hasta las series expansivas de Ian Fleming e Ian Rankin. La propuesta del libro es osada al tomar como categoría central de análisis no el mal, un término abstracto y difícil de definir sin entrar en complicados laberintos filosóficos y religiosos, sino el género, el cual sí podemos definir con seguridad como la atribución social diferenciada a hombres y mujeres de significados, conductas, labores y expectativas. La villanía es un resultado esperable de la masculinidad hegemónica, aquella construcción que brinda legitimidad y soporte al patriarcado, pero al ser una manifestación extrema del deseo de acumular poder para dominar. Pero esto no quiere decir que masculinidad y villanía sean sinónimos, a pesar de que todos los personajes analizados en el libro son hombres. Esto responde a varias razones que voy a detallar a continuación, siguiendo la puntual justificación de la sección introductoria. La primera responde a una genealogía literaria que recorre dos caminos paralelos. Por un lado, los personajes tipo que evolucionaron a partir de la tradición alegórica medieval, en la que figuraban personajes como el diablo o los vicios. Tal vez lo autoevidente de estos personajes alegóricos es parte del desinterés en el estudio detallado de la villanía. Estas representaciones del vicio y la maldad se integraron en el Renacimiento con los efectos del pensamiento de Niccolò Machiavelli acerca de la obtención del poder mediante la astucia y la intriga y derivaron en el villano shakespeariano. Esta genealogía de villanos continúa con el Satanás de Milton, quien a su vez influiría en las y los escritores románticos, y culmina en la novela gótica del siglo XIX con las obras Frankenstein, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, The Picture of Dorian Gray y Drácula. Por otra parte, los villanos brillaron en los siglos XVIII y XIX en textos populares, como las baladas criminales y los boletines sobre crimen, los penny dreadful y los melodramas, que influyeron en la ficción de pulp y en el temprano cine silente estadounidense. La introducción explica que si bien esta segunda categoría es mucho menos conocida, es fundamental entender que este es el tipo de villanía que después transitó a los filmes sonoros de Hollywood, a las series de televisión, los cómics y los videojuegos. La segunda razón surge de detectar afirmaciones en la crítica acerca de los villanos que, al describir el narcisismo, la perversión, el deseo de crear caos y terror y la falta de empatía como atributos del villano, situaban estas propiedades como presentes en la naturaleza humana, pues usaban la palabra hombre para referir a la humanidad en un sentido universal. Con esto no se busca postular la masculinidad como el origen de todo mal, pues existen también formas sanas de encarnar la masculinidad, así como también hay mujeres que abusan del poder. De hecho, explica la autora, la suposición de que los villanos representan a todos los hombres o incluso a la naturaleza humana niega la existencia de otros tipos de masculinidad abrazados por hombres que no están interesados en el poder y no apoyan al patriarcado. El argumento del libro es que la villanía surge de un empoderamiento excesivo de aquellos hombres que rebasan lo que bajo el sistema de la masculinidad hegemónica se considera legítimo, pero el héroe no necesariamente encarna una resistencia antipatriarcal. Como el villano debe ser derrotado,
Al limar sus propios excesos, la cultura patriarcal asegura su continuidad. El héroe restaura el equilibrio, pero con ello se restaura también el statu quo. El libro examina a detalle a 9 villanos de la narrativa británica de entre 1949 a 2018. No hay personajes femeninos en el corpus estudiado, quizás con la única excepción de Dolores Umbridge en las novelas de Harry Potter. Este personaje, la autora acierta en afirmar, suele ser incluso más odiado que el propio Voldemort por las y los fans de la serie. Podríamos nombrar a otras villanas dentro de la literatura canónica como popular, tanto de la literatura canónica como popular, como Lady Macbeth, Jadis, la bruja blanca de Narnia, Agatha Tronchatoro, Cersei Lannister o la presidenta Alma Coin. Pero de acuerdo con las bases teóricas establecidas en la introducción, el abuso de poder en manos de un personaje femenino no tiene realmente una explicación alternativa, porque lo que una villana busca obtener, en último término, es el ascenso al poder patriarcal, y difícilmente impulsa una emancipación colectiva, sino que persigue objetivos individualistas. Esto significa que la villanía patriarcal puede ser encarnada también por mujeres, y esto debe distinguirse de otras lecturas feministas en las que la monstruosidad no es el resultado de la distorsión moral o del abuso de poder, sino de un tratamiento del cuerpo femenino y el imaginario derivado de él, de ella, como grotesco y abyecto. Ante la posibilidad de que el patriarcado dé acceso a las mujeres a sus puestos de poder más elevados, pero sin un cuestionamiento real de las estructuras jerárquicas que facilitan el abuso y la agresión en primer lugar, se han realizado contribuciones valiosas en torno al concepto de posfeminismo, un clima cultural en el cual se celebra el empoderamiento femenino a cualquier costo. Martín advierte de los riesgos implicados en visualizar un mundo postgénero en el que sea posible celebrar como figuras de liberación colectiva a las villanas que han sido creadas siguiendo los esquemas de la villanía patriarcal. Y aquí la película Tar podría ser otro buen ejemplo. Voy a mencionar brevemente a los 9 villanos del libro, aunque voy a extenderme más en comentar el último capítulo, al tratarse de los textos literarios que conozco mejor. El capítulo 1 es el único que se ocupa de la representación textual de un personaje histórico, Adolf Hitler, en la biografía en 2 volúmenes del historiador británico Ian Kershaw. Los subtítulos son Hubris y Némesis, que son excelentes subtítulos, por cierto. La decisión de iniciar con este personaje histórico no solamente aporta una estructura simétrica al oponerse a Lord Voldemort, quizás la encarnación más conocida de la ideología fascista en la cultura popular, con quienes se suele identificar a actuales líderes de la ultraderecha. De hecho, la publicación de estas biografías es contemporánea a las primeras novelas de Harry Potter. Además, Hitler se ha situado en la imaginación del público lector como la medida definitiva de las peores acciones que pueden esperarse de un hombre patriarcal. El acierto de Kershaw, según la autora, es que el historiador no elabora en el concepto de mal ni en lo psicopatológico para explicar al dictador, sino que se interesa por las condiciones que llevan a un individuo a sentirse con el derecho a ejercer poder. Este es el concepto central de entitlement, que es un poco difícil de traducir, pero sería eso, como el sentirse con derecho. No obstante, Kershaw no da el paso adicional de interpretar ese entitlement como una consecuencia lógica de permisos y expectativas facilitadas por sociedades patriarcales. En los capítulos siguientes se analiza a Big Brother y O'Brien en 1984 de George Orwell para iluminar el papel de ciertos hombres como intermediarios inmersos en sistemas autoritarios que dependen de la producción de sujetos dóciles y conformes. Luego viene un capítulo dedicado al Valar Melkor Morgoth y su comandante Sauron en el Legendarium de Tolkien, cuya inmortalidad opera como una advertencia de que el mal subsiste aún en condiciones de hibernación. El capítulo 4 analiza a Steerpike, el ambicioso antagonista de las novelas Titus Groan y Gormenghast de Mervyn Peake. Steerpike es un angry young man que de manera muy diferente a Tolkien procesa el trauma de una generación de hombres británicos jóvenes en el periodo de posguerra. El libro continúa con Ernest Stavro Blofeld y otros villanos casi siempre extranjeros que se enfrentan a James Bond en las novelas de Ian Fleming y avanzando hacia el periodo de la Guerra Fría con el personaje Richard Onslow Roper en The Night Manager de John le Carré en los capítulos 5 y 6. Los capítulos 7 y 8 examinan en turno a Francis Urquhart, el protagonista de la trilogía House of Cards de Michael Dobbs, mejor conocido por su adaptación como Frank Underwood a la televisión estadounidense, y al líder de la mafia de Edimburgo, Big Ger Cafferty, creado por Ian Rankin. El capítulo final considera a Lord Voldemort en contraste no solo con el héroe, sino también con otras figuras parcialmente nocivas en el mundo mágico, como Umbridge, Severus Snape, Cornelius Fudge y Albus Dumbledore. El argumento de que lo que llamamos mal en realidad es una manera de presentar de forma abstracta y mistificada un tipo particular de entitlement posibilitado por un ejercicio patriarcal del poder, sin duda generará intensos y muy interesantes debates.
Encuentro incluso más sugerente la proposición de que el héroe funge como una figura que pone un alto al exceso de entitlement, pero que no desafía esa proposición patriarcal de manera más radical, salvo algunas excepciones que comienzan a vislumbrarse en el capítulo sobre Harry Potter y Lord Voldemort. En el esquema más habitual, el héroe inhabilita o destruye al villano como castigo por su excesiva acumulación de poder, pero esto no va de la mano con un exhorto más radical a renunciar a querer tener poder, y esto es lo que vuelve diferente a Harry Potter. No puede obviarse el hecho de que en el corpus revisado este héroe es el único de invención femenina, a pesar de que meses después de la publicación de Masculinity and Patriarchal Violence, J.K. Rowling comenzó a mostrar adherencia a posturas sumamente divisivas que reinscriben un esencialismo de género y una protección desigual a los derechos de quienes experimentan violencia patriarcal. Digo esto sin ningún afán de restar pertinencia a los argumentos que el libro presenta en el último capítulo. Por el contrario, coincido en la importancia de resaltar que el total desinterés de Harry en el poder y la gloria es una de las características que hacen tan atípica y tan meritoria su victoria contra el Señor Oscuro, conseguida con un sencillo encantamiento defensivo. Harry no asesina a Voldemort, sino que colabora con otros magos y brujas y se sacrifica a sí mismo para conseguir que Voldemort pierda su invulnerabilidad antes de este enfrentamiento final. Sarah Martin afirma que el verdadero acto heroico de Harry no es la eliminación del villano, pues Voldemort es derrotado por sus propios errores, sino su rechazo de la varita de Sauco, la cual Harry usa solo para reparar su propia varita rota. Esta decisión sorprende no solo a Ron y a Hermione, sino también a la crítica que ha reconocido algo verdaderamente mágico en la inmunidad de Harry al deseo de poder. Y más aún, en la literatura académica en torno a Harry Potter nunca había encontrado a ninguna otra autora que propusiera el arrepentimiento como la cualidad que hace a un verdadero hombre en el mundo mágico, pues esto es lo que Harry valora al final de la vida de Snape. El capítulo cierra con un reconocimiento acertado sobre cómo la ideología fascista de Voldemort pudo prosperar en una sociedad mágica en la que, si bien son relativamente pocos magos quienes defienden la idea reaccionaria de la sangre pura, sí existen otros esquemas basados en la supremacía mágica, dado que los muggles y las especies no humanas son considerados inferiores. En conclusión, he leído este libro con sumo interés y me quedo con preguntas acerca de la relación entre villanía y clase social, dado que, como se apunta en el inicio, la palabra villano originalmente designaba al campesinado, pero hoy la mayoría de los villanos son de clase alta o aspiran a formar parte de ella. Y también acerca de la relación paradójica entre edad y villanía, pues a diferencia de las connotaciones que la edad avanzada adquiere, que dificultan ocupar el poder hegemónico, en este corpus no son anómalos los villanos septuagenarios y octogenarios, o incluso tenemos un caso como Morgoth, quien existe desde el principio de los tiempos. Pero aún si es así, el sistema que ha posibilitado el ascenso de este tipo de villanos no tendría que existir para siempre. Este es el final de mi comentario y lo que planeábamos era entonces que hubiera una respuesta por parte de ti como autora y enseguida escuchar también el comentario de María José. Gracias. Gracias. Muy bien, pues bueno, lo primero deciros buenos días desde Barcelona. Ahora es de noche aquí, lo que estáis viendo detrás mío es el Parque Güell, que es el parque que tengo al lado de casa y es la imagen que me gusta usar cuando contribuyo a alguna reunión internacional para que se vea dónde estoy, aunque ya os digo que ahora mismo es de noche. Julieta, te agradezco muchísimo la lectura que has hecho de mi libro. Me parece que vamos, que lo has resumido perfectamente y que exactamente eso es lo que quería decir. Me gustaría, lo primero, me gustaría subrayar que el libro está disponible en castellano, como has dicho. Yo siempre, para mí este libro siempre se llamó De Hitler a Voldemort y me quedó un poquito frustrada. Me quedé un poquito frustrada porque la editorial Routledge insistió en que el subtítulo apareciera después de lo que yo consideraba que era el subtítulo, de hecho. Y entonces me da mucho gusto que la edición española pude yo escoger el título y realmente es De Hitler a Voldemort, ¿vale? Bueno, entonces, a ver, evidentemente es un libro feminista, pero sobre todo es un libro antipatriarcal y es un libro profundamente antifascista. Yo creo que hacía mucho tiempo que quería escribir sobre el villano, pero como nos ha pasado a muchos de nosotros, así como para el entorno británico, Maggie Thatcher fue la gran villana que inspiró a mucha gente a revolucionarse en literatura y en las artes, creo que Donald Trump ha sido un acicate para muchos de nosotros para decir tenemos que escribir sobre estos hombres que se creen con derecho al poder
y que están haciendo tantísimo daño. Y el libro es, yo siempre lo he visto como un libro profundamente antifascista. Creo que, bueno, ya lo has dicho, la figura más claramente antifascista es Harry Potter, y hay que agradecerle a Rowling esto, más allá de todos los comentarios que puede haber hecho sobre género en tiempos más recientes, y creo que es muy urgente reconocer el patrón que describo, porque el patrón funcionó en los años 30 para llevar a Hitler al poder y sigue funcionando ahora. Llevó a Donald Trump al poder, es posible que lo devuelva, y estamos viendo ahora las consecuencias de este sentirse con derecho al poder, desgraciadamente en Ucrania, con el comportamiento totalmente intolerable, fascista, ya no sé cómo decirlo, del dictador Putin. ¿Vale? Entonces siempre he querido que el libro fuera un aviso para que los lectores dijeran: no hay una línea divisoria tan grande entre la ficción y la vida real en este caso, ¿vale? Y cuando ves el típico villano de cualquier película de acción que se te pueda ocurrir, pues que pienses que el mecanismo no es nada distinto del que está permitiendo a hombres y algunas mujeres acceder al poder. Y eso es lo que más me preocupaba. Em, ha sido un libro difícil de escribir en el sentido de que me ha costado mucho entender que no tenía que hacer la enciclopedia de la villanía. Esto nos pasa mucho en el mundo académico de lengua española, que tendemos más a hacer el gran panorama más que la lectura minuciosa. Entonces yo empecé a trabajar con listas y listas y listas y listas de villanos, y no había manera. Es un libro que, para que te hagas una idea, es que estoy en él desde el 2008. Y entonces, hasta que finalmente dije: vamos a ver, me tengo que centrar en un corpus abarcable. Y una cosa con la que me encontré es que había alguna otra cosa sobre villanía, pero todo muy centrado en la cultura estadounidense, y todo muy centrado en cosas como los superhéroes y todo esto, que a mí no me interesan especialmente. Entonces, claro, yo quería explicar que al fin y al cabo la cultura norteamericana es descendiente de la británica, y si te retrotraes, como tú decías, a la Edad Media y después a Shakespeare y todo lo que Shakespeare mismo sale del entorno del teatro moral que había en aquel momento y tal, pues quise reivindicar la idea de que más bien la villanía que se expresa en las ficciones americanas es descendiente de la rama principal, que es la británica. Entonces quise reivindicar, y fíjate que digo británico, porque para mí fue muy importante incluir en el libro no solo autores ingleses, sino también escoceses. Rowling es inglesa, pero es escocesa honoraria porque es allí donde vive, y me importó mucho poner a Ian Rankin como representante clarísimo escocés. Y después, bueno, pues en el caso de Francis Urquhart, el autor es inglés, pero el personaje es escocés, y me parecía interesante resaltar que estaba hablando de villanía británica y no solo, bueno, inglesa. Yo tengo dos preguntas muy puntuales para que también escuchemos enseguida el comentario de María José. Una es Sí, sobre la traducción de entitlement. Sí, ahorita nos has dicho sentirse con sí, derecho al poder, pero sí. como que a veces parece que necesitamos usar como muchas más palabras para un concepto que pues es como muy puntual en inglés, que es el de entitlement. Entonces Sí. quería preguntarte cómo lo traduciste en la edición al español, que todavía no hemos tenido Bueno, pues oportunidad de revisarla. Y la otra sí. es Ay, justo sobre la relación entre villanía y clase social. Si el ascenso a una clase social es más alta, es lo que motiva a los villanos, o si es más común que veamos más bien como este arco de villanía ya entre quienes poseen entitlement debido a que nacieron en una clase social privilegiada que justo les daba como esta sensación o este posicionamiento. Y eso, gracias. a ti. A ver, lo primero es que, desde luego, el concepto de entitlement es que es imposible encontrar una sola palabra en castellano, eso ya me di cuenta. Y entonces he estado usando en la traducción la perífrasis muy larga: creerse con derecho al poder o creerse con derecho al libre albedrío.
porque, a ver, al fin y al cabo, el derecho al poder, o sea, la acumulación de poder, lo que garantiza es que uno pueda hacer lo que le dé la gana sin consecuencias. Es decir, el poder en sí mismo, tener poder por tener poder, pues no es el fin. El fin es que el poder sirva para de protección o de coartada, dile como quieras, a las acciones del villano para que no reciba sanción. Entonces, esa era el tema. No sé por qué no tenemos una palabra más parecida a entitlement en castellano. Y sí que coincido que es frustrante y muy engorroso, ¿verdad? Porque dices, caray, con lo fácil que es explicar esto en inglés y la de vueltas que tengo que dar aquí para decir créese con derecho y tal, ¿no? Creo que la frase más breve es créese con derecho a algo y la más larga es ¿a qué? ¿No? Y después, disculpa, la segunda pregunta era, me has preguntado, la clase, Sobre la la clase. relación entre villanía y clase social, como esa Sí. paradoja de que refiere al campesinado, pero ahora pensemos más en el entitlement de las clases altas. Sí, parece que es Michel Foucault el que explicó el giro, ¿vale? Es cierto que la palabra villanía sale del francés de vilain, el que es el agricultor, el campesino, que está vinculado a lo que los romanos llamaron la villa, que la villa era la hacienda, digamos, ¿no? Para entendernos. Entonces, supongo que ahí hubo un punto de esnovismo medieval, de los villanos son los de la villa, es decir, los del pueblo, que son gente vulgar y capaces de cometer crímenes puntuales porque habría habido algún tipo de violencia o tal. Pero explica Michel Foucault que a partir del siglo XVIII y sobre todo con todo el tema de la Revolución Francesa y el odio antiaristócrata, pues se empieza a dar la vuelta y en las ficciones populares van apareciendo como villanos hombres poderosos. Para mí tiene muchísimo más sentido, es decir, hay historias de todo tipo, ¿no? Si te fijas en Hitler sin ir más lejos, pues viene de un entorno de clase baja media, ¿vale? O sea, no es que sea, no es de clase obrera, pero tampoco es de clase media alta. Su padre, al fin y al cabo, era un funcionario de aduanas, ¿vale? Y ahí hay un empoderamiento que no tiene nada que ver con la ambición económica, porque a Hitler no le interesa ni el lujo, ni la riqueza, ni nada, ¿no? Sino que le interesa el poder para implementar sus políticas racistas y genocidas y todo esto. En los personajes que he ido analizando, pues hay de todo un poco. Los hay que valoran su ascenso social, los hay como Francis Urquhart, que parten de una posición social mucho más alta, que pierden, y como la pierden quiere empoderarse para demostrarle a su difunto padre de lo que es capaz, ¿vale? Y después hay otros a los que simplemente pues no aplica el tema, casi te diría que ni de clase ni de lujo. Tienes a O'Brien, el torturador en 1984, que se mueve inspirado por fanatismo, y después tienes a Melkor o Morgoth en el Legendarium de Tolkien, que ahí lo que estamos hablando es de una divinidad que se siente discriminada. O sea que las manifestaciones son muy distintas, depende de lo que cada villano entienda como poder. Habrá que quiera poder político, habrá que quiera poder expresado en lujos y riquezas. Hay una variedad de motivaciones y una variedad de orígenes. Es decir, a ver, quizás lo malo de eso es que hay una variedad de orígenes, porque si dijéramos la villanía está circunscrita a una clase social, sería más fácil de controlar, digamos, ¿no? Pero un villano puede venir de cualquier sitio, así de claro. Ok, muchas gracias. Sí, qué interesante, bueno, considerar el contexto de Foucault, de la historia de la criminología, de las cárceles, la historia también de la psiquiatría. Y pues, como siempre, todo eso es muy útil, pero a Foucault siempre un poco le faltó el elemento de la perspectiva de género. Entonces, recuperar eso también para llegar a esta historia más completa del villano. Ok, bueno, yo lo voy a dejar aquí y seguimos con el segundo libro. Gracias. Hola Sara, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Yo estoy muy contenta de formar parte del seminario y de esta oportunidad de presentar este libro de Sara, que a mí en particular desde que me lo enseñó Noemí, de que nos los compartió, me gustó mucho desde el título, ¿no? Nada más el título que presenta, que es muy positivo, a diferencia de todos los otros o anteriores estudios de masculinidad que ha habido.
yo les quiero contar un poquito rápido de cómo llegué yo a toparme con los estudios de masculinidad, porque creo que justo tiene que ver con todo esto que estamos hablando hoy. Mi trabajo de licenciatura, de titulación para la licenciatura, es sobre el héroe hard-boiled. Y yo estaba enfocándome al principio como en la cuestión genérica, ¿no? Más que en la cuestión de la masculinidad. Y obviamente ya al seguir trabajando, pues me topé con que no había manera de estudiar al personaje sin estudiar la masculinidad, ¿no? Que ha sido un personaje que, aunque surgió a principios del siglo pasado, sigue presente todavía en nuestras ficciones y que tiene un lugar muy importante en la cultura popular. Y que justamente creo que va por lo que comenta, o lo que yo supongo que esperaba Sara presentar, bueno, Sara e Isabel Santaolaria en el libro, que es esta posibilidad de las masculinidades de traer, ¿no?, cosas positivas, que no, la masculinidad no tiene por qué seguir siendo negativa. Y creo que justamente la exploración de este personaje, ¿no?, del héroe noir, del héroe hardboiled, justamente recientemente se ha apuntado hacia ser más positivo, ¿no? Ese ya nada más como chismecito. Entonces yo tuve la oportunidad de estar en la presentación de este libro de Toxic Masculinity in Anglophone Literature and Culture, donde estuvo Sara, Isabel y todos los autores que lo presentan. Y entonces estoy muy feliz de poder volver a presentarlo y hacer un comentario sobre este libro. Entonces voy a leer un poquito de lo que preparé para hoy. El interés y el trabajo crítico alrededor de las masculinidades y sus representaciones es relativamente reciente, si lo comparamos con los estudios alrededor del feminismo, ¿no? Por ejemplo, obviamente los estudios de la masculinidad surgen a partir del feminismo, pero ya tal cual el estudio de las masculinidades es mucho más reciente. En este momento, gracias a los estudios de Connell, podemos hablar de masculinidades en plural y de la opresión que la masculinidad hegemónica en alguna de sus adaptaciones o transformaciones ejerce sobre los atisbos de otras posibilidades de masculinidad no violenta, sensible, doméstica, vulnerable o libre de toxicidad. Este libro, The Toxic Masculinity in Anglophone Literature and Culture, In Search of Good Men, rastrea y analiza precisamente a esas otras masculinidades, ofreciendo desde el diseño de la portada, si ya lo vieron, es una portada muy bonita, muy colorida, ofrece un panorama revitalizador y esperanzador para los estudios críticos de género, pero también, y quizá más valioso para nuestra realidad actual, en la que el patriarcado y las violencias que le acompañan no parecen dar tregua. Las editoras, Sara Martín e Isabel Santaolaria, y los y las autoras emprendieron una búsqueda de representaciones de buenos hombres que, como bien lo escribieron las editoras, no sabemos muy bien qué es, ni nadie puede definir qué es bien a bien, pero más o menos tenemos una idea. Y esa idea la encontraron en obras de autores canónicos como Jane Austen o T.S. Eliot, en géneros populares como el romance, el criminal y la ciencia ficción, y en medios masivos como el cine y la televisión. Entonces, a pesar de que los estudios son relativamente recientes, ¿no?, vemos que desde hace 2 siglos hay ahí un deseo por buscar un cambio o otro tipo de masculinidades. El hombre bueno, entonces, es el narrador Ishmael en Moby Dick, el hacker de Mr. Robot, el mago Harry Potter, el presentador Fred Rogers, el panadero Pita, y aquí voy a parafrasear un poquito, ¿no?, algunas de las bondades que concluyeron los autores en alguno de los capítulos, ¿no? El hombre bueno es el que cambia la brutalidad por la espiritualidad, el que intenta hacer el bien y luchar solo contra una sociedad corrupta y violenta, el que tiene responsabilidad social, los que deciden no llenar los arquetipos patriarcales del héroe y mucho más, ¿no? En total,
encontraron 17 representaciones de hombres buenos, que pues no son muchas, si las comparamos con todos los hombres no tan buenos. Y a mí en ese sentido quiero comentar, me parece también curioso que los antónimos aquí sean buen hombre y hombre tóxico, ¿no? Y esa es parte de lo que yo te quiero preguntar después, Sara, ¿no? Que no decimos, no dices, ¿no? En ningún parte del libro decimos hombres malos, ¿no? Es hombres tóxicos o masculinidades tóxicas, ¿no? No hay esta palabra de maldad, pero el antónimo sí es el hombre bueno, ¿no? El libro lo dividieron en estas partes. Una es de literatura, que es la que trata sobre los autores canónicos, como Austen, T.S. Eliot, Melville. Transnational Fiction, que habla pues de obras que van más allá de Estados Unidos y el Reino Unido, ¿no? Del Caribe, de Australia. De fantasía, otra de ciencia ficción y la última de Closer to Life, que ahí son representaciones de personalidades reales, ¿no? De hombres que existen en la vida real, pero sus representaciones. Entonces, estos 17 buenos hombres que encontraron a su manera y en su mundo y con sus posibilidades y sus alcances, desintoxican la masculinidad, ¿no? Es lo que concluyen, algunos de una manera más esperanzadora, otros no tanta, pero creo que ya poder empezar a pensar, ¿no? Que la masculinidad no es inherentemente mala, ¿no? Es un paso a poder, como bien lo dice las editoras en la introducción, con el patriarcado, ¿no? No con los hombres, ¿no? Sino con el patriarcado y con las concepciones negativas que hay alrededor del género, ¿no? Curiosamente, todas las características de estos buenos hombres son características relacionadas con lo femenino, ¿no? Lo doméstico, la vulnerabilidad. Entonces, el punto final, ¿no? Debería ser justamente la posibilidad de la abolición del género, ¿no? Que es algo, pues, un poco utópico, ¿no? Pero dejar de ver que lo femenino es esto y lo masculino es esto otro. Me parece que la literatura y sobre todo la cultura popular funcionan en dos sentidos, ¿no? Primero, hacia acá con las representaciones de la realidad, ¿no? Que retratan, ¿no? Representa rasgos, identidades de la realidad y al revés, ¿no? Que al cooperar en perpetuar, problematizar o cuestionar ideologías o identidades, ¿no? Entonces, por eso este libro me parece muy valioso en ese sentido, ¿no? Porque poder retratar, ¿no? O buscar justo estas posibilidades de otras masculinidades, ¿no? Tiene que tener un eco en la vida real, ¿no? Como bien lo dices en la introducción, donde ¿no? Las nuevas generaciones puedan empezar a pensar otras posibilidades de masculinidades. Y bueno, ese es mi comentario. Tengo un par de preguntas. Tú me dices si te las digo de una vez o si comentas y digo. Como quieras. ¿Quieres que primero comente el libro y tal? Estoy oyendo un eco ahora, vale. A ver, supongo que hará gracia pensar que la misma persona que se ha interesado por los villanos se ha interesado por los buenos hombres, pero es que esto era una conversación muy larga que llevábamos Isabel Santaolaria y yo. Isabel es profesora en la Universidad de Lleida, ahora mismo es la decana de letras y es mi mejor amiga. Y entonces es también especialista en cultura popular, ficciones populares,
y las dos llevábamos esta larga conversación de estamos hartas de tantas imágenes negativas y va a ser imposible convencer a los hombres de que una cosa es el patriarcado y otra cosa es la masculinidad si solo se ofrecen imágenes masculinas tóxicas. Entonces, ella y yo teníamos muy claro que una cosa es el patriarcado, que es un sistema de organización social basado en el poder, y otra cosa es la feminidad, la masculinidad y cualquier definición de género que se quiera añadir a esto. Entonces, somos parte de todo un colectivo de investigadores que lo que quiere es apoyar las masculinidades antipatriarcales y convencer a los hombres de que lo mismo que el feminismo nos ha traído un programa de liberación personal, pues ellos tienen que liberarse de las cargas que impone el patriarcado, desde la necesidad de parecer que se tiene poder continuamente, a servidumbres como tener que hacer servicios militares o entrar en combate si el Estado te obliga. Porque ser hombre tiene también estas ventajas y desventajas, todo hay que decirlo. Entonces, a ver, si Isabel estuviera aquí, te diría que el resultado del libro no es el que esperábamos. Es decir, nosotros invitamos a una serie de investigadores que conocemos muy bien, les explicamos la idea del libro, les enviamos una bibliografía, les hicimos una especie de definición de lo que consideramos que era un buen hombre, que efectivamente es un hombre no tóxico, porque como he explicado antes en relación al villano, ni Isabel ni yo creemos en el tema de la maldad, y piensa que Isabel tiene un libro sobre asesinos en serie, o sea que fijaros por dónde vamos, ¿no? Entonces les dijimos, lo que os sugiera, cualquier cosa que os sugiera, la idea de En busca de hombres buenos, porque lo mismo que pasó con el título lo del villano, para Isabel y para mí, este era siempre The Good Guy Book. No pensábamos tanto en Detoxing como en Good Guy Book, pero al pedirnos Palgrave que diéramos la vuelta al título y al subtítulo, lo que pasó fue que nuestros colaboradores se centraron más en la idea del detoxing. Entonces, una parte de los capítulos sí que han buscado a un hombre bueno, pero otra parte de los capítulos, para nuestra sorpresa, y eso fue muy interesante, hablan de procesos de desintoxicación no concluidos. ¿Vale? Por ejemplo, el capítulo sobre Mr. Robot es muy claro sobre esto, y a mí el que más me sorprende de todos es el de Brian Baker sobre Star Wars, en el que acaba diciendo que la buena masculinidad está representada por Rey, a quien presenta como una persona no binaria que, digamos, cierra el ciclo de toxicidad masculina de los Jedi y simultáneamente de la familia Skywalker y de la familia Palpatine a la que ella pertenece, ¿vale? Entonces, claro, los capítulos, por ejemplo, los capítulos de Isabel que trata sobre el marido de Julia Childs, Paul Child, y el mío que tratan sobre Fred Rogers, el de Au Par sobre Harry Potter y el de Noemí sobre Pita Melark, son los que más claramente inciden, y añadiré el de Brian sobre Star Wars, son los que más claramente inciden sobre la idea de esto es un buen hombre y te voy a explicar cómo funciona. Y el resto es más bien, hay una intención, también el capítulo de Sarah Saplana sobre Tim Winton, el autor australiano, también me parece que coge personajes que son muy positivos. En el resto lo que se retrata es una lucha tremenda por parte de los autores para intentar, uy, disculpadme. Vale, a ver, lo que os decía, hay un retrato de las grandes dificultades de los autores para dar con una masculinidad que no sea tóxica. Y en este sentido, a mí me parece especialmente pasmoso el de David Owen sobre Jane Austen en The Watsons, que dedica todo el capítulo a un personaje que básicamente aparece en unos párrafos de la narración, que además es una narración inacabada. Y esto ha sido lo que queríamos que fuera el libro, es decir, Isabel y yo empezamos con el proyecto de vamos a buscar good men, good guys, y el cambio este del título pues provocó eso, provocó que el libro se decantara mucho más hacia el detoxing, pero bueno, ya es un concepto que nos interesa mucho. Y me gustaría comentar, y ya pasamos, María José, si quieres, a las preguntas, que estamos en proceso de traducir el libro. Esperamos que salga el año que viene y el libro en castellano se va a llamar En busca de hombres buenos, ¿vale? Y el subtítulo será el que lleve el concepto de detoxing. Y sí, estamos encantadas de la
con la portada, que nos gustó mucho que Paul Grave nos dejara escoger la portada y le dimos 20.000 vueltas al concepto hombre con flores hasta que dimos con esta foto que a mí me encanta, que me parece preciosa y ahí está. María José, como quieras. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque justo recuerdo que en la presentación del libro dijiste, ¿no? Cómo fue el proceso de pedirle a todos los colaboradores y en la introducción también lo dices, y ahora qué bueno que lo compartes, porque eso era justo lo que te quería decir, ¿no? Que ustedes no les, lo que te quería preguntar, ¿no? O que nos compartieras más bien cómo había sido ese proceso donde no hubo lineamientos específicos, ¿no? De tiene que ser de tal siglo a tal siglo, o de tal género, o autores populares o autores canónicos, sino fue donde los encuentren, ¿no? A ver, Eh, digamos que el proceso de invitación, a ver, tampoco era tan a ciegas, digamos. O sea, si invitas a David Owen, sabes que te va a trabajar sobre Jane Austen. Si invitas a Rodrigo Andrés, sabes que te va a hacer algo sobre Melville, ¿vale? Con Gerardo Rodríguez, sabes que va a ser algo modernista, ¿vale? Y entonces, a ver, no íbamos, digamos, tan absolutamente a ciegas, ¿vale? Pero sí que lo que a Isabel y a mí nos encantó es que dentro del caos tremendo que podía haber sido el libro, encontramos un hilo conductor y te puedo decir que, claro, yo como me he leído el libro como media docena de veces con todo el tema de corregir los textos y todo esto, pues había días que decías que no me lo puedo creer la coherencia que tiene esto, que es un libro colectivo entre autores que no han trabajado juntos nunca y que el único vínculo era, uy, es que Sara y Isabel nos han dicho que hagamos esto, pues venga, vamos a hacer esto, ¿vale? Y yo les agradezco profundamente, o sea, cómo le dieron todas las vueltas que pudieron a las 4 ideas que nosotros les enviamos en el Call for Papers y cómo respondieron de esta manera, que a mí me parece que al final resulta en un libro de una... Y siento porque soy la editora y parece que estoy aquí echándome flores y tal, ¿no? Pero es que realmente es que yo estoy muy sorprendida de la coherencia que tiene el libro teniendo en cuenta la dispersión de la que venían los colaboradores. sí, sí, creo que el producto final se nota, ¿no? Se nota que salió muy bien, salió muy bien y, y digo que el propósito era buscar esas otras posibilidades, ¿no? De masculinidades que, como bien dices, nace de este hartazgo y yo creo que eso es general, ¿no? Y más para quien es hombre, ¿no? Si una como mujer dice, ay, ya basta, para quien es hombre o se identifica como hombre, pues claro, esta pregunta de, bueno, entonces, ¿soy malo, no? O ¿qué hago para Sí, detener esto? Y que va otra vez con lo que dice, ¿no? Hay que separar las masculinidades del patriarcado, ¿no? Que son sí, dos cosas totalmente diferentes y que además la masculinidad hegemónica también oprime, no solo a las mujeres, ¿no? El patriarcado oprime no exactamente. solo a las mujeres, sino también a los hombres que no entran Sí. dentro de su límite, A mí ¿no? personalmente me preocupa mucho y por eso quise hacer el libro del villano a ver, el hilo conductor aquí es el siguiente. Yo odio profundamente la glamorización del villano. Cuando la gente me dice que la película Joker les ha encantado, a mí me parece lamentable y patético que un personaje así pueda interesar y pueda gustar. El primer trabajo que hice en mi vida, pensar que lo hice sobre Hannibal Lecter, pero era sobre Clarice Starling, era sobre los valores de ella como heroína y nunca, nunca, nunca me ha gustado glamorizar la figura del villano. De hecho, creo que tenemos un problema muy serio con esto y Isabel, que como os digo, ha trabajado con la figura del serial killer, pues comparte la misma preocupación. Entonces, claro, lo que las dos estamos muy de acuerdo es que estamos en una hipocresía tremenda, porque por una parte sabemos que hombres como Donald Trump o Vladimir Putin deberían estar encerrados en la cárcel y no tener acceso al poder ni por casualidad, y por otra parte en lo que son las ficciones, pues nos encantan los villanos. Entonces, lo que Isabel y yo quisimos hacer es decir, ya vale de esta historia,
y pongámonos a reivindicar lo que realmente son figuras positivas, porque no le podemos decir a los hombres, es que no entendemos cómo tenéis este comportamiento tan tóxico, y al mismo tiempo ofrecerles modelos de conducta en la ficción que son deplorables, ¿vale? Y podría nombrar muchos otros villanos. Entonces, los héroes son los que han estado haciendo la función de este personaje positivo, pero claro, el héroe por definición es extraordinario. Entonces, uno no puede aspirar a ser un héroe o un superhéroe. Y entonces lo que queríamos era insistir en que tenemos que hacer un esfuerzo para encontrar personajes masculinos que sean positivos, ¿vale? Sin que sean personajes que se perciban como débiles o, a ver, poco efectivos o dile lo que sea. Y en este sentido, a ver, Harry Potter evidentemente nos parece muy emblemático. A Isabel y a mí nos encanta Pita Melar, que os vamos a contar, que creemos que es uno de los grandes personajes positivos que se ha hecho en años recientes. Y nos gustaría que no se acabara ahí, es decir, no hay 17 hombres buenos y ya está, ¿vale? Hay muchos más. Lo que pasa es que hay muchos más de los que no se habla. Ya te he dicho que para mí el problema con el libro del villano fue evitar hacer la enciclopedia, porque la avalancha de información, o sea, de libros académicos no había nada, pero la información tipo Wikipedia y volúmenes populares sobre villanos es que es alucinante lo que hay, ¿vale? Y sin embargo, en lo que es representaciones positivas de la masculinidad, no te sales de los superhéroes. Entonces, a mí eso me parece francamente muy preocupante, muy, muy preocupante. Y creo que hace falta muchos más personajes positivos. Y no solo eso, admirarlos más, ¿vale? Que no sea aquello de, entre Luke Skywalker y Han Solo, es que me quedo con Han Solo porque es más atractivo. Oye, pues quédate con Luke Skywalker, que, no sé, pone más empeño en derrotar al villano y todo esto, no sé, ¿no? Entonces ahí está la reivindicación y ahí está el reto que lanzamos las dos y nuestros colaboradores. Sí, y creo que es un poco complicado porque justamente la línea es muy delgada, ¿no? O sea, la línea entre, si ya sabemos, ¿no? Que la masculinidad hegemónica, bueno, se va transformando, ¿no? O va ahí como que queriéndose meter entre justo estas otras nuevas identidades, ¿no? Alrededor de lo homosexual o lo homosocial o lo que ahora le llaman la suavidad, ¿no? La masculinidad suave. Bueno, entonces, ¿dónde está esa línea, no? Justo entre una masculinidad hegemónica que sigue siendo violenta y sigue siendo tóxica y la posibilidad de realmente otras masculinidades que rompan con toda una estructura. Bueno, Em, tiene que ver, María José, con una cosa que has dicho tú, ¿vale? O sea, a mí una cosa que me preocupa muchísimo, porque además las mujeres somos muy hipócritas en esto, es cómo hay un conjunto de adjetivos que parece que son femeninos. Es decir, si alguien es vulnerable, es femenino. Pues no. Hay personas masculinas y personas femeninas y personas no binarias y personas lo que sea que son vulnerables. Y hay otras personas del género y del sexo que sea que son muy asertivas y son muy fuertes y todo lo que quieras. Entonces, claro, Isabel y yo pensamos que uno de los problemas de la reconstrucción de la masculinidad es que por mucho que tú digas, lo que más apreciamos en un hombre es que no tenga miedo de mostrar su vulnerabilidad, que sea capaz de cuidar de los demás y que no le interese el poder. Claro, si conceptualizamos esto como valores femeninos, pues la mayoría de hombres dirán, es que yo no quiero dejar de ser hombre. De la misma manera que yo diría, a ver, yo porque sea más asertiva o lo que sea en mi conducta, no por eso quiere decir que soy masculina. Entonces creo que el problema que tenemos es este. Y después por parte de las mujeres, pues lo que te decía, ¿no? Que las mujeres reclamamos que los hombres no tengan conductas tóxicas, pero a la hora de la verdad nos gustan muchos personajes que tienen conductas absolutamente tóxicas, ¿vale? Y tenemos mucho desprecio contra estos personajes menos agresivos, que no tienen intereses patriarcales, ¿vale? A los que pues como que no nos interesan demasiado. Claro, entonces no me extraña que los hombres estén muy confundidos y que digan, es que decís una cosa por un sitio y otra cosa por otro, sin que esto quiera decir que los hombres no tienen responsabilidad sobre la propia reconstrucción de sus modelos, ¿no? Y que digan, oye, está en tu mano también, ya tienes todos los elementos para decir, sin dejar de ser un hombre,
voy a hacer un tipo de masculinidad antipatriarcal y que no sea tóxica. Y en ese reto estamos. Y lo último, Sara, que quiero preguntarte es, por qué decidieron enfocarse únicamente en la literatura y la cultura anglófona? Digo, yo sé y entiendo, y también lo mencionas, ¿no? Que creo que sobre todo en Estados Unidos es muy clara, ¿no? La repercusión que tienen justamente estas figuras o estas representaciones de masculinidades en, con su historia, ¿no? O con su realidad social, ¿no? Creo que así es súper claro poder ver, ¿no? Como por ejemplo cuando surge una ola del feminismo, bueno, vemos personajes, ¿no? Que, por ejemplo, si pensamos en los detectives de Miami Vice, ¿no? Que justamente coinciden con la ola feminista de los 80s, ¿no? Que bueno, ya se visten mejor o se preocupan más por su aspecto y así, y la otra parte, ¿no? De detectives hipermasculinos, ¿no? Como Rocky o, bueno, no detectives, sino figuras, ¿no? Figuras hipermasculinas para contrarrestar feminismo. Entonces, pero ¿por qué ustedes decidieron que fuera únicamente en la cuestión anglófona? A ver, porque somos especialistas en estudios ingleses todos los que hemos colaborado. Entonces, este es el entorno en el que nos movemos y, a ver, yo siempre he pensado que hay que ser claro, o sea, en el libro del villano dije es Gran Bretaña con lo que estoy trabajando, aquí dijimos contexto anglófono y de hecho he publicado otro libro este año que va sobre las masculinidades americanas en los documentales, que ahora lo he acabado de traducir y también va a aparecer la traducción en breve. Y yo os recomiendo de todo corazón que veáis una maravilla de documental de Jennifer Newson Sybil que se llama The Mask You Live In. Y The Mask You Live In es el análisis más claro que te puedas imaginar de la opresión que el patriarcado significa en relación a las masculinidades americanas. Nos viene de Estados Unidos en concreto un modelo absolutamente tóxico, porque siempre se ha hablado del modelo hispano basado en el machismo y tal y cual, pero es que el modelo americano tiene el añadido de ser extremadamente misógino porque le aterra totalmente cualquier posibilidad de que un hombre pueda parecer afeminado, ¿vale? Entonces, es un modelo horroroso y ella lo explica muy bien el concepto de la máscara y de hecho yo he acabado titulando a mi libro Detrás de la máscara, porque me ha parecido fascinante la cantidad de documentales que me he visto de todos los tipos que os podáis imaginar y el discurso sobre la masculinidad americana era exactamente el mismo, ¿vale? Y era especialmente tóxico. La masculinidad británica no tiene un discurso tan tóxico porque tradicionalmente ha tenido muchísimo menos miedo digamos, de lo femenino, ¿vale? Y ha tenido un componente, le voy a llamar cripto gay porque no ha sido tan declaradamente homosexual, ¿vale? Pero que ha estado ahí. Ha habido cantidad de hombres británicos a los que no les ha importado absolutamente nada que les dijeran, es que, a ver, tienes una masculinidad que parece muy poco masculina, por decirlo así, mientras que a los hombres americanos esto les aterra. Entonces, de ahí es de donde nos vienen estas figuras que son aparentemente tan duras y tan así, y que al final son figuras muy huecas y muy fáciles lo primero de analizar y de construir y de desmontar. Muchas gracias, Sara. Pues muchas gracias tanto a María José como a Julieta y a Sara. Sara, me pregunto si quieres abundar en algo sobre tu último libro, el que recién tradujiste, American Masculinities, o si prefieres que abramos a preguntas del público. Yo prefiero hablar con el Muy bien. público. Si queréis información sobre el libro, pues está en mi web y hice una entrada de blog en la que explico y tal. Y más o menos ya os he dado 4 pinceladas de lo que quería hacer. Perfecto, muy bien, pues entonces ahora mismo abro al público. Perdón que no encendí mi video antes, pero pues se me fue. Ahora, un segundito. Hola, hola. Eh, Antes de hacer una pregunta, lo primero que te quiero pedir es si nos puedes repetir la referencia del documental que acabas de, ¿no?
Es la máscara en la que vives, The Mask You Live In. Yo lo encontré en YouTube, me parece. The Mask You Live In, de Jennifer Newsom Siebel. Esta señora tiene otro prodigio de documental que se llama Miss Representation, Miss como en Miss Mundo y tal y cual, ¿vale? Y es un análisis de la mala representación de lo femenino en los medios de comunicación y tal. Y después hizo este otro documental que ha pasado más desapercibido porque, claro, dice las cosas con tanta claridad que no es un tipo de documental que al público masculino se pueda sentir cómodo. Pero créanme de verdad que es estupendo, es estupendísimo. Muchas gracias, Sara. Y ahora sí, la que es mi pregunta, yo aún no he leído el libro, solo leí, revisé el índice y leí una parte de la introducción, pero una de las primeras cosas que me venía a la cabeza al acercarme al material y al escuchar la presentación el día de hoy es si en algún momento cuando hablas de las figuras masculinas específicamente en el género gótico o género de terror, ¿consideras la terminología que se usa mucho en la crítica en inglés para las novelas más canónicas de los siglos XVIII y XIX, que es la figura del héroe villano, o sea, héroe guión villano, el hero villain, y el hecho de que la aparente contradicción del término ya habla de una mayor profundidad psicológica y de figuras que desde luego son motores de destrucción, pero que también tienen un proceso de tormento interior complejo que no justifica los actos de villanía que cometen, pero que al menos los hace menos planos como personajes literarios. Y si eso crees que tiene consecuencias para la construcción de figuras de ese tipo más adelante. Muchas gracias. Gracias, gracias. A ver, como mi libro empieza con Hitler, no pude dedicarme, digamos, la figura esta del hero villain del siglo XIX. Pero sí que tengo que decir que soy profesora de literatura del siglo XIX, por lo tanto, en romanticismo paso por Frankenstein y durante muchos años he estado enseñando Wuthering Heights, Cumbres Borrascosas, hasta que dije ya no enseño más Cumbres Borrascosas porque las estudiantas se me enamoraban de Heathcliff. Entonces, por mucho que yo explicara que Heathcliff no es un hero villain, sino un villain y punto, pues costaba mucho. Es decir, yo les llevaba a ver todas las escenas que se me ocurrían, les llevé una escena de la adaptación con Ray Fiennes en la que Ray Fiennes le pega una serie de bofetadas tremendas a Juliette Binoche, les hice buscar en la novela dónde estaba esa escena, que estaba, y aún así, pues es que lo convertían en alguien romántico. Con Víctor Frankenstein es más fácil, porque le ves la parte heroica de la ambición del científico, pero ves muy claramente que está muy equivocado y ese no es el camino por el que hay que ir. Y últimamente estamos enseñando Drácula. Y Drácula, el problema que nos da es que aunque en la novela Drácula es claramente un villano, pues hubo la adaptación esta de Francis Ford Coppola en los años 90 que confundió muchísimo las cosas. Sobre la profundidad psicológica, yo creo que todos los villanos de los que trato en el libro tienen gran profundidad psicológica. Quizás te voy a decir que el más retorcido es O'Brien, porque O'Brien no es un villano directo, sino un representante de un gran villano, que es el Gran Hermano, que probablemente ni siquiera existe y que él está aguantando ahí por puro fanatismo. Todos los demás tienen mucha profundidad. En el caso, por ejemplo, de Big Jer Cafferty, que es un personaje que aparece esporádicamente, como aparece en tantísimas novelas, pues Ian Rankin ha podido ir construyéndolo. Y, y la verdad es que a mí me han parecido todos muy satisfactorios. Como construcciones me refiero. No tengo uno, digamos, favorito, pero Melkor Morgoth se acerca mucho al concepto de héroe villano. Lo mismo que decías tú, no lo justifico en absoluto, pero lo cierto es que su padre creador, el Ilúvatar, se porta muy mal con él. Y voy a decir que Melkor tiene cierta razón de en rebelarse y en acabar convertido en Morgoth. El problema que tenemos con esto es que el Silmarillion es ilegible. Es una cosa espantosa de leer. Así como El Señor de los Anillos, yo encuentro que es una gran obra y no me canso de recomendarla.
El Silmarillion es una obra hecha más, casi te diría, por Christopher Tolkien, el hijo, que por Tolkien mismo, y tiene destellos de una brillantez tremenda, pero es lingüísticamente insoportable. Entonces yo tenía mucha ilusión de que Amazon empezara la adaptación del Señor de los Anillos por el Silmarillion, pero claro, no se atrevieron. Y Morgoth sale literalmente algo así como 30 segundos en el primer episodio y ya se acabó. Y todo se centra en Sauron, que para mí es muchísimo menos interesante, porque al fin y al cabo es el esbirro de Morgoth. Entonces a mí no es mi villano favorito, pero es el capítulo que más me gustó escribir, porque encontré que, bueno, que había que rescatar a ese personaje y que tanto hablar de Sauron, y Morgoth es el que es realmente interesante en su construcción como villano, como héroe y villano, si quieres. Gracias, Sara. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Pues yo sí. Sara, recién dijiste algo de que Morgoth no es tu villano favorito. ¿Cuál es tu villano favorito y por qué? Ahí quieres pillarme, no tengo villano favorito, porque eso sería entrar en una contradicción, ¿no? Yo estoy diciendo que hay que quitarle el glamour a los villanos y no hay que decir tengo un villano favorito. Entonces sí que tengo, a ver, sí que encuentro algunos villanos más interesantes que los otros. Por ejemplo, los de la serie de James Bond me parecen bastante planos. Son más interesantes de lo que inicialmente me pensé, porque claro, todos conocemos las películas y yo decidí que me quería leer las novelas que no había leído nunca. Y la verdad es que me lo pasé genial leyendo las novelas, son muy interesantes. Y para mi sorpresa, pues el señor Ian Fleming resultó ser un creador de personajes femeninos bastante más potente de lo que me habría imaginado. Entonces, hay villanos sobre los que casi no se puede decir nada porque son muy planos y hay villanos que son súper interesantes. Ahora he empezado a trabajar, estoy escribiendo ahora un libro sobre masculinidades en las novelas de ciencia ficción. Y ahora estoy con una trilogía de un autor trans de Texas que se llama Jung Ha Lee. Jung Ha Lee es de ascendencia coreana y tiene una trilogía que se llama The Machineries of Empire. Vale, pues tiene un personaje que es absolutamente alucinante como villano, porque está persiguiendo su propia inmortalidad y por perseguir su propia inmortalidad ha creado una tiranía interplanetaria que es alucinante. Y me está gustando mucho escribir sobre ese personaje. Es decir, el personaje no me gusta, no me quiero ir a tomar un café con él, no quiero conocerlo, ¿vale? Pero me gusta mucho lo que el autor está haciendo con ese personaje. Y rompiendo estereotipos, por ejemplo, casi siempre los villanos son físicamente desagradables y este villano es bellísimo en sus diversas encarnaciones y está haciendo cosas muy interesantes. Entonces, a mí me gusta más decir esto. Encuentro este villano un reto o encuentro interesante escribir sobre él, porque suele ser él, o el autor o la autora le ha dado una profundidad psicológica, pero no quiero conocer a ningún villano. Muy bien. Y también pensando en lo que hablabas hace un momento cuando le respondías a Aurora, que traías a colación el caso de Wuthering Heights y otros de estos villanos que enamoran no solo a las estudiantes, sino también, o los estudiantes, sino también a otras personas, ¿no? Que a mí me parece que ahí hay algo que supongo que tenemos o que valdría la pena estudiar a la par de las masculinidades, o quizá más en una lógica como de los efectos del patriarcado, tal cual en las audiencias, ¿no? Es decir, cómo se construyen estos personajes tan atractivos aparentemente, pero con principios y valores rotundamente negativos que después de alguna manera hacemos alguna operación que nos conduce a que nos gusten, ¿no? Entonces es como si estuviéramos obligadas socialmente a que nos gusten esos villanos y es aterrador, pues, ¿no? Y bueno, pasa con Wuthering Heights y con cualquier otra cantidad de libros, ¿no? No sé si tienes algo más que abundar por ahí.
Sí, a ver, yo creo que en el centro de esto está el tema del poder, es decir, a ver, para que veamos cómo funciona el caso. A ver, cuanto más poder tiene una persona, imagínate alguien que tiene mucho poder, sea hombre o sea mujer, ¿vale? Y que te dice que te ama incondicionalmente. Esto te pone a ti por encima de esta persona, ¿vale? Esta persona tiene muchísimo poder, pero yo soy importante en su vida, ¿vale? Esta persona me dice que me quiere incondicionalmente. Esto te da a ti poder de manera secundaria. Y creo que lo que nos hacen vivir estos personajes es la fantasía, ¿vale? Por amor a mí, yo puedo controlar el poder de esta otra persona, ¿vale? La fantasía es mayormente femenina, ¿vale? Es la fantasía de un poco de la Bella y la Bestia, ¿no? De no importa que él sea monstruoso, pero me quiere mucho y por lo tanto a mí no me va a hacer daño y yo estoy por encima de ese poder, incluso en los peores casos de, por ejemplo, mujeres de dictadores, ¿no? Lady Macbeth, si quieres, es ese estereotipo. Yo me adjunto con el tipo que tiene poder y de esta manera yo también adquiero poder. Y me evito todo el esfuerzo de ir subiendo en el escalafón y tener que adquirir yo poder. A mí, por eso me inquieta tanto este atractivo, ¿vale? Que se le ve a los personajes, porque claro, yo no conozco ningún personaje que sea bueno y muy poderoso, ¿vale? O sea, podría haber un personaje que sea bueno y muy poderoso y que se dedique, como dice Tolkien, al poder de la creación en lugar de al poder de la dominación, o que use su poder para hacer el bien. Pero eso no interesa, eso no nos parece glamuroso ni nos parece cool. Nos parece más interesante el que tiene el poder para hacer el mal, porque está por encima de las normas. Y como nos han contado que para ser un individuo plenamente realizado tenemos que ser libres, pues claro, ¿quién es más libre? A ver, en estos momentos en la Tierra probablemente la persona más libre del mundo sea Vladimir Putin, porque está haciendo absolutamente lo que le da la gana, más allá de lo que el resto del planeta le está diciendo, saltándose todos los límites y haciendo todo el daño que quiere. Yo estoy segura de que hay mucha gente que lo admira por eso. A mí me parece terrible, pero es lo que hay. Ahora imagínate que Vladimir Putin, en lugar de ser este hombre repugnante, pues fuera un tío súper glamuroso. Pues ahí lo tienes, es la peor combinación posible. Entonces ahí estamos. Muy bien. Julieta quiere hablar. Adelante. Julieta, Ok, hola, otra vez. hola. Respondiendo a este último comentario sobre si existen personajes buenos que además sean poderosos, Ujú. regresando a Tolkien y El Señor de los Anillos, creo que nos da una respuesta muy clara. O sea, es muy obvio que están equivocados y que va a terminar en desastre quienes abogan por usar el anillo para el bien, usar el anillo de manera defensiva. O sea, toda esta escena larguísima del Concilio del Rond sobre eso no se puede, ni lo intenten. O sea, el punto es destruir el anillo porque no podemos como esgrimir esta cantidad enorme de poder y usarla para el bien. Inevitablemente eso va como a backfire, va a corromper. Entonces, sí, a partir de leer también tu capítulo sobre Tolkien, quizá pensaba también en la figura de Saruman como alguien que sí se ajusta más al molde de villano, no tanto Melkor Morgoth, que sí tiene un poco como de el Satanás de Milton y eso como, pues al final la rebelión es algo que te invita como a, de alguna manera, como a identificarte o como a generar simpatía con quien se rebela ante una autoridad total como es Eru Ilúvatar, pero quizás Saruman se ajusta más a ese molde y ahora que estaba por estrenarse la serie de Amazon, hubo también varios ensayos y comentarios sobre por qué contrario a lo que podría pensarse, el fandom del Señor de los Anillos, sobre todo quienes se formaron con las películas, es en gran medida femenino y que tiene que ver como con este interés en los hombres buenos, o sea, con un rey que no tiene problema en inclinarse ante los cuatro
hobbits pequeñitos, y hasta hay muchos como memes y cosas así de cuando era adolescente me gustaban Legolas y Aragorn, pero ahora entiendo que así el amor de mi vida es Sam, porque eso es quien, Sam, o sea, hay un momento al final del tercer libro, bueno, es el quinto, pero bueno, hay un momento en el que Sam lleva el anillo, un momento breve en el que Sam es el portador del anillo, y su fantasía de poder es llenar de flores Mordor, de verdad. Entonces, otra vez, hombres con flores. Entonces, eso, como entender que no necesitamos más Boromirs ni Aragorns, y por supuesto no necesitamos más Sarumans en el mundo, pero más Sams, y que Sam puede ser, o sea, Sam no tiene atributos claramente masculinos, podría ser un amigo, podría ser una amiga, una amigue, y eso, como que llega un poco tal vez a una posición comparable a la de Rey que nos contabas ahorita, aunque no he leído este capítulo. Ese era un tema que quería preguntarte qué piensas, y el otro es sobre cómo se han evaporado, se han desaparecido los villanos de las películas de Disney. Antes teníamos a Gastón, Scar, Úrsula, Maléfica, y casi todos cantaban además, pero en películas más recientes como Frozen, Encanto, ya no hay un villano como así de materializado y carismático, sino que más bien se trata como de superar como las propias trabas que los personajes tienen y como de hallar su camino de otra manera, pero sin un enfrentamiento directo con una figura maligna. Entonces, esos son dos temas que me están rondando la mente. Bueno, lo primero, Julieta, es que verás que la reacción cuando has dicho que estabas enamorada de Sam han sido risas, ¿no? Entonces, claro, es curioso que dices, es que tú lo has definido muy bien. A ver, es un personaje que es amable, que es el único que lleva el anillo sin ninguna tentación de empoderamiento personal, que piensa en las flores, que después es un excelente marido y padre de familia, es un amigo indispensable para Frodo y todo esto, y sin embargo nos sonreímos y nos reímos. Y no nos vemos capaces de decir, este es nuestro héroe, ¿vale? Habiendo dicho esto, a ver, claro, los hobbits son un gran adelanto en relación a lo que es el heroísmo masculino, ¿no? Porque tienes a Aragorn, vale, pero fíjate que Tolkien dijo, no, no, mi héroe va a ser este chiquillo pequeñito y nada atlético ni musculado ni nada, ¿no? Y creo que es súper atrevido a hacer esto. Sin embargo, Sam acaba apareciendo como segundón, ¿no? No te imaginas una historia en la que Sam sea protagonista, ¿vale? Quizás Harry Potter tiene mucho de Sam, más que siempre decimos que se acerca a Frodo más que a Sam. Perdón, ahora se me ha ido de la olla. Ah, sí, lo de Disney. Vale, vamos a ver. Los americanos es que están muy perdidos, los pobres. Entonces llevan un tiempo en que están intentando quitar del medio lo que es la idea de monstruosidad. Vamos a ver, la idea de monstruosidad es muy importante porque tienes que enseñarle a los niños quiénes son los malos, por favor. Tú no puedes, tienes que educar a los niños para que reconozcan las conductas tóxicas. Entonces, por supuesto que es muy interesante hacer otro tipo de narraciones, que sean narraciones, yo qué sé, se puede hacer muchas cosas que no sean necesariamente sobre un villano y un héroe, ¿vale? Pero claro, si te empeñas en que Maléfica es una pobre víctima y te empeñas ya, o sea, ya hay al menos Maléfica está en la película, ¿no? Pero si ya te empeñas en ir rebajándolo todo, es que vas a tener una generación de niños que van a estar desprotegidos cuando se presente alguien que abuse de ellos en cualquier sentido que sea. Las fábulas tradicionales tienen un sentido. Y claro, Disney está tan asustado y está tan limitado por todo el tema de la corrección política y todo esto que al final nos está dando unos productos absolutamente descafeinados que ya no tienen ningún interés, como se puede ver por la cantidad de fracasos que está recolectando las últimas películas. Claramente no es eso lo que la gente quiere ver. A ver, yo qué sé, se pueden hacer otras cosas. Estaba pensando, por ejemplo, en Brave no tienes una historia de villanía, tienes otro tipo de historia y es muy interesante y es muy antipatriarcal y tal. Pero vamos, o sea, si ante el peligro de vamos a glamorizar a los villanos, lo que hacemos es, uno, negar que los villanos sean monstruos y dos, acabar sacándolos de la narración, bueno, pues aparece un señor como Donald Trump y lo ves como un héroe. Acabas viendo como, bueno, ¿qué es lo que tiene de malo? Al fin y al cabo, él dice que ha hecho buenas cosas y que son los demás que lo persiguen. Y no tienes elementos para decir, no, señor, eres tú el villano y estás mintiendo.
Opinión personal, ¿eh? Después, bueno, no sé. Muy bien, pues muchas gracias, Sara. Salvo que alguien más tenga alguna otra pregunta, no parece, ¿verdad? María José, Julieta. Bueno, pues nada, entonces solo resta agradecer de nuevo y con infinitamente con mucho cariño, Sara, tu participación de nuevo con nuestro seminario y bueno, pues que haya más en el futuro. Pues muchas gracias por vuestra invitación, me lo he pasado muy bien y espero que al público le haya gustado lo que hemos estado hablando. Os agradezco muchísimo, Julieta y María José, vuestras intervenciones, preguntas, resúmenes. Estoy encantada de que os hayan gustado los libros y que los hayáis leído con gusto. Y bueno, y lo que os digo, espero que pronto estén disponibles las traducciones y que le lleguen a más público que no solo el de lengua inglesa, ¿eh? Y muchas Muy gracias. bien. Gracias, gracias. Adiós. Adiós.